La realidad no contada del sismo en México. Las últimas noticias minuto por minuto del sismo en México 2017 se dieron por las redes y en los primeros 15 minutos ya indicaban más de 30 edificios colapsados tan solo en la CDMX, 4 estados con daños muy graves desde el epicentro en Morelos hasta Chiapas. De inmediato comenzaron las labores de rescate entre militares y voluntarios. Sin embargo, la falta de organización y comunicación provocó conflictos entorpeciendo labores. Se comenzó a solicitar ayuda de todo tipo por redes sociales. Desde comida caliente hasta maquinaria especializada pasando por transportes, manos y herramientas de corte para metal y concreto, palins para apuntalar edificios a punto de caer, algunos hasta con 2 tanques de gas estacionario. Se atendieron incendios, derrumbes, sacaban cuerpos y gente viva de entre los escombros. Crisis nerviosa generalizada a la vez que se sincronizaban los relevos de voluntarios, rescatistas, paramédicos, así como todo tipo de especialistas, médicos, ingenieros y gente capacitada en uso de herramientas y escalada. Entre la población hay héroes que lideraron incansablemente a los rescatistas y voluntarios, comunicados por radio, celo, en diversos canales que se formaron en coordinación a partir de uno de nombre Sismo 2017. Sin embargo, todo esfuerzo no era suficiente, cada vez se encontraba más gente damnificada, los recursos agotaban y la rapiña no tardó en llegar. Había quienes pedían herramientas, cascos y chalecos, se tomaban una foto y se los llevaban sin ayudar. Ahora estos artículos están ya en venta en distintos grupos de Facebook: impermeables, cascos, botas, chalecos, herramienta, etc. Ya había desconfianza entre la población. También había gente inconsciente que no entendía la situación y exigían la ayuda como si viniera del gobierno, o bien se formaban varias veces para recibirla sin necesitarla. Los asaltos a los transportistas comenzaron pronto en las carreteras hacia los poblados más afectados, centros de acopio que recolectaban víveres y no los repartían, ayuntamientos y delegaciones que se llenaban de herramienta escondida mientras que se necesitaba. En los centros de acopio salían los camiones e inexplicablemente desaparecían o llegaban a destinos etiquetados. Las poblaciones más afectadas registraron asaltos a las pipas, lo que impedía un reparto equitativo para que el agua llegara a los más apartados. Contadas empresas en el momento pusieron todos sus recursos de forma gratuita, sobresaliendo el Centro Comercial del Caribe ubicado en Tláhuac, que realizaron de todo desde utilizar sus instalaciones como centro de acopio y albergue hasta sus constantes salidas a todas las comunidades afectadas en Morelos y Puebla. La empresa de seguridad industrial CIMAC regaló herramientas, cascos, botas, chalecos, extinguidores y alimentos a los rescatistas que llegarán a solicitarlo o como voluntarios en las partidas a otros estados. Estas empresas también llevaron agua gratis y constantemente a todas sus comunidades aledañas en Tláhuac, que resultó especialmente afectado y requirió ayuda hasta 20 días después del sismo. Organizaron brigadas diarias de partida hacia el epicentro llevando todo tipo de ayuda, así como reportando con cámaras la realidad desde el epicentro y regresando diariamente con un mapa hasta los rincones más afectados. Algunos restaurantes del centro de la ciudad sirvieron comida gratis a los rescatistas y afectados. Arte y Herrería apoyó con transporte, manos y herramientas hasta donde fuera necesario. En internet, los informáticos de varias partes de la República realizaban primero cada quien por su lado y después en conjunto sistemas y mapas que informaban las zonas con damnificados, así como bases de datos para coordinar las ayudas, como por ejemplo quién tenía qué y quién necesitaba en qué preciso momento, cuándo se tenía que relevar. Todo esto se comenzó a manejar en hojas de Excel después del caos que se dejaba en el papel y que había que entregar coordinado y ordenado al siguiente operador, que podía aguantar sin dormir y apenas comer más de 24 horas cada segundo bajo presión. Otras grandes empresas como Duracell, Huevo San Juan, Estrella Blanca, farmacias, a estos se unieron después Facebook, Google, cantantes y deportistas con donaciones económicas. De todo este dinero, que suma más de $50 millones, no se ha visto absolutamente nada. No tardaron en aparecer pruebas en las redes sociales de funcionarios recaudando el acopio y etiquetándolo a conveniencia.
La especulación es que lo roban para entregarlo en las próximas elecciones y ganar votos con ello. Hubo todo tipo de involucrados en robos, desde la Cruz Roja pasando por funcionarios y la población en general, lo cual disminuyó el ánimo en los voluntarios y rescatistas. De pronto la gente dejó de donar por desconfianza y el ejército entró en alerta por órdenes decomisando todo para evitar nuevos robos, pero nadie sabe en dónde quedaron esos decomisos. El fantasma del terremoto del 85 se hizo presente. Televisa Noticias inventó otra historia, esta vez de una niña solo para llamar la atención y que repitió en sus medios durante la tragedia hasta que se dio a conocer el famoso fraude de Frida Sofía, demostrando su incapacidad para cubrir una noticia e insultando la inteligencia de la población usando la tragedia con tintes políticos al intentar posicionar a Aurelio Nuño como candidato a las próximas elecciones. Los rescatistas pensaron que se repetiría la historia con el ejército y que las labores de rescate no se realizarían con el debido cuidado con la finalidad de terminar rápido o que el gobierno minimizara la tragedia. El miedo de meter maquinaria sin permitir la revisión exhaustiva para asegurar que no hubiera gente viva es un mito urbano. La realidad fue que el ejército realizó una labor extraordinaria en la cual muchos militares terminaron en el hospital con agotamiento e intoxicados después de laborar días en lugares tan complicados como edificios de laboratorio completamente colapsados con químico en el aire y aún buscando gente viva. Eran los encargados quienes entraban verificando minuciosamente cada espacio antes de que entrara la maquinaria la cual era necesaria para mover losas gigantescas que de otro modo no se podían quitar y había que seguir buscando más abajo. Los paramédicos reportaban la falta de todo tipo de equipo y alimentos adecuados para los damnificados. Muchas de las donaciones en comida eran tortas que mandaban en bolsas y se echaban a perder muy pronto. Algunos enviaban arroz con frijoles a lugares en donde no se podía cocinar o latas que no se podían abrir fácilmente. La labor de los rescatistas era increíble, simplemente sorprendente, coordinándose de un lugar a otro. Sin embargo, nunca hubo comunicación efectiva con los elementos militares y aquí empezaron los problemas. Los militares, siguiendo órdenes del gobierno, decomisaron los víveres en los centros de acopio. Con todos los fraudes que se estaban descubriendo, en nadie se podía confiar. Todos querían llevar la ayuda directa a las manos de quien lo necesitara. Comenzó a reinar el caos, víveres y herramientas decomisadas por todos lados. Las grandes concentraciones como el Parque España o el Estadio Azteca buscaban proteger a toda costa las donaciones y la herramienta para poder seguir ayudando. Los rescatistas estaban desesperados y muy cansados. No había centros de acopio en los cuales se pudiera confiar, ya que estos estaban siendo decomisados sin explicación. Hasta el momento no hay noticia de a dónde fue a parar ese material y víveres. Ya reinaba el caos y aún falta mucho por ayudar. Los rescatistas estaban cansados y desesperados, los recursos se habían agotado, casi sin manos, transporte, herramienta ni alimento suficiente. También los héroes entran en caos nervioso por impotencia. Entonces los informáticos dejamos las tareas de coordinación y regresamos a las redes a gritar. Comenzó a fluir un poco de ayuda más. Fue todo lo que se pudo realizar. Los crímenes estaban a la orden del momento, desde asaltos en las carreteras por el embotellamiento hasta el intento de violación de una niña mientras se realizaban labores de rescate en los escombros. Policías sorprendidos por el ejército robando una planta de luz o camionetas privadas sacando las herramientas sin ninguna explicación. Una señora en los caminos de Morelos engañando a los transportistas diciéndoles que venía de una población necesitada y finalmente asaltándolos más adelante. Son solo algunos de los crímenes que se fueron registrando. Las noticias en TV a los 3 días ya agradecían el apoyo de la población y cuando parecían dar todo por terminado, los damnificados, en gran parte niños, no tenían ni agua. En algunas zonas solicitaban mental debido a que el olor a muerto era muy intenso e intentaban reducir el choque psicológico en la población. Los albergues estaban llenos y mucha gente durmiendo en las calles o regresaron a sus propiedades damnificadas por no tener en dónde vivir. Mientras tanto, las casas de campaña que llegaron a tiempo por las donaciones internacionales estaban armadas y esperando a ser entregadas oficialmente. Los víveres fueron marcados para evitar fraudes y son descaradamente vendidos en los tianguis.
grandes empresas realizaron donativos a sus propias fundaciones evadiendo impuestos. La Iglesia Católica donó 40 centros que solo sirvieron a ellos mismos. Los recursos del Fondo para Desastres eran insuficientes y muchas tarjetas entregadas no tienen dinero según los bancos. Un estimado de las donaciones internacionales se calcula en 50 millones de dólares sin contar los grandes donativos económicos y en especie de empresas nacionales que podrían sumar otros 250 millones de pesos y no se sabe dónde están. Los binomios caninos, es decir, la dupla entre un elemento del ejército y un perro entrenado, fueron las estrellas de la televisión y medios cuando la realidad es que los perros estaban tan agotados que caían desvanecidos y las plantas de sus patas completamente desgastadas porque no había suficientes botitas a la mano. Sin embargo, sí que se donaron a tiempo por la empresa Petco, pero la falta de comunicación hizo que no llegaran en el momento. Esta era la realidad de la que no se habla. Los animalistas dibujaban a Frida, pero solo hacía falta alguien que les llevara las botas porque ni siquiera los miembros del ejército sabían que a unas cuadras estaban y el cuadro ya estaba cerrado. Gracias por tu atención, estamos para informarte en usultimasnoticias.com.